Bienvenidos a esta breve presentación relacionada a bioestadística descriptiva. Veremos algunos ejemplos de aplicación de métodos tanto estadísticos como gráficos para la descripción de variables cuantitativas en este caso. Y en esta presentación específicamente haremos referencia al uso de la media y desviación estándar como métodos de representación estadística de variables cuantitativas y el uso que tienen los gráficos de distribución de frecuencias en este tipo de análisis. Pues bien, lo haremos a través de un ejemplo práctico, ¿no? Esto es bastante común en la lectura, digamos, en la bibliografía científica, ver cómo nos hacen referencia de los autores, digamos, tanto a datos de valores medios de una variable y del valor de la varianza y o de la desviación estándar. Por ejemplo, lo que pone a continuación el ejercicio, ¿no? Si en una población normal la edad media es de 40 años y la varianza de la edad es de 25, ¿cuál es la probabilidad de encontrar unos individuos que tengan una edad superior a 30 e inferior a 50 años? Pues vean, el tema, la primera que hay que contestar es ¿qué es una población normal? Y su significado en bioestadística. En bioestadística, cuando hablamos de una población o unos datos o unos valores de una variable cuantitativa que son normal, a lo que nos estamos refiriendo es que el comportamiento de la distribución de frecuencias de estos valores para esta variable siguen o tienen una característica muy similar a la distribución normal o de campana de Gauss, que es la que ustedes tienen representada en la parte inferior de esta diapositiva. Ahora, lo interesante es conocer las características de la distribución normal, y lo cual hace muy interesante su utilización para el análisis de datos, para su utilización en la descripción de datos estadísticos de variables cuantitativas. Veamos las características. Esta señora, la campana de Gauss, tiene la característica de distribución teórica de ser simétrica. Es decir, si ustedes ven en la parte central, donde está el cursor, que está representada la media además coincide con la moda y con la mediana. O sea, los tres valores tienen exactamente el mismo. Los tres estadísticos coinciden y tienen exactamente el mismo valor. Lo cual quiere decir que este punto, la media, no solamente es el valor central o promedio, sino que funciona, digamos, como una bisagra, ¿no? Si yo a partir de esta bisagra doblara en dos la imagen, pues veríamos de que ambas mitades calzarían exactamente. Ambas mitades, tanto la izquierda, la que queda a la izquierda, la derecha, la media, son simétricas. En la distribución normal, ambas mitades a la izquierda, a la derecha, la media, son simétricas. La otra característica interesante es interpretar dentro de esta distribución de valores que siguen una distribución normal, ¿qué es esto de desviación estándar? Pues ustedes han visto, digamos, la forma de calcularlo, desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y en la presentación sobre qué es varianza, han visto que hace referencia, digamos, a la distancia promedio que tiene cada uno de los individuos con respecto a la media. Pero bueno, ¿cómo aterrizo estos conceptos teóricos eh, aquí al análisis gráfico? Pues bien, una cosa interesante es que visualmente se puede identificar dónde están las desviaciones estándar. Desviaciones estándar corresponden a aquellos puntos a lo largo de la curva donde genera inflexión, es decir, de donde pasa de cóncava a convexa, donde hay esas transiciones, justamente coincide con las desviaciones estándar. Si ustedes ven aquí, viene, digamos, haciendo una concavidad hacia abajo y de repente comienza a hacer eh, se hace convexa, ¿no? La curva de esta parte, de la parte derecha de la gráfica, ¿no? Este punto de inflexión de donde pasa de cóncava a convexa lo conoceríamos como una desviación estándar.
Hay otra que se presenta justamente acá, en el punto máximo, digamos, de la curvatura, sería la segunda desviación estándar, y tendríamos otra al final prácticamente de la cola. Ojo, como es simétrica, estos puntos de inflexión también los encontramos al otro lado de la gráfica como tal. Ahora, vean ustedes, la media o el valor promedio, la moda y mediana coinciden con el mismo punto, es decir, el valor más frecuente está representado por este punto. Además está representado aquel valor que deja ambas mitades, digamos, el 50% de las observaciones. Pero ustedes vean entonces de que si aquí tenemos el valor más frecuente, el que más se repite también, el área por debajo de la curva, entre más distancia haya entre la abscisa y el punto representado por arriba de la abscisa en la curva, entre más distancia haya, más recorrido, entonces quiere decir que hay mayor cantidad de valores representados o mayor ocurrencia de valores para ese dato que está representado en ese punto en la curva. Entonces, yo puedo decir visualmente que este valor promedio ocurre con mayor probabilidad dentro de esta distribución de valores, por ejemplo, que un punto que esté ubicado acá. Entre más a la derecha y más a la izquierda estén los valores, obsérvense que la distancia entre la abscisa o el eje de la X y el punto, digamos, elevado de la curva es menor. Esto quiere decir que la cantidad de observaciones que están representadas para ese valor ocurrieron con menos frecuencia. Entonces, esta gráfica lo que me está representando es el 100% de los valores observados para esta distribución de valores de esta variable que estaré analizando. ¿De acuerdo? Donde el valor que ocurrió con más veces, pues en este caso es el que corresponde al punto más alto de la curva, que en este caso corresponde con la moda, la mediana y la media. Lo otro interesante es, bueno, la media, habíamos dicho, me divide en dos partes iguales los valores representados en esta curva. Es decir, a la derecha tengo el 50% de los valores y a la izquierda tengo el otro 50%. Pero vean qué interesante la propiedad también de las desviaciones estándar. Se calcula que entre la media más menos una desviación estándar, o sea, en este trecho que está acá, en una distribución normal, están contenidos el 68.2% de los valores más frecuentes alrededor de la media. Es decir, este área debajo de la curva, que está representado entre la media más menos una desviación estándar, contiene el 68.2% de los valores para la variable analizada que son más frecuentes de ocurrir. Entre la media más menos dos desviaciones estándar estarán contenido aproximadamente un poco más del 95% de los valores representados por esta distribución, y entre la media más menos tres desviaciones estándar estarán representados prácticamente el 100% de los datos. Pues esa es la característica interesante del por qué la media y desviación estándar, cuando una distribución de valores sigue una distribución normal, me es muy importante y muy interesante para representar descriptivamente los datos de una variable cuantitativa. Y si ustedes ven, el uso de la media y desviación estándar, pues va de la mano y se lleva muy bien con una representación de este tipo, que es un gráfico de distribución de frecuencias. Entonces, veamos ahora, por ejemplo, para el ejercicio que estábamos planteando. Si en una población que sigue una distribución normal, en este caso los valores de la variable edad, y la edad media de 40 años y la varianza de la edad de 25, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un individuo que tenga una edad superior a 30 años e inferior a 50 años? Entonces vean ustedes qué fácil que se resuelve utilizando las propiedades de la normal. La media es 40 años y la desviación estándar, pues ustedes saben que es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso la raíz cuadrada de 25 es 5.
Pero una desviación estándar, eso es lo que me está diciendo el resultado, que una desviación estándar vale 5 años. Si de antemano he verificado que la distribución de los valores de edad sigue una distribución normal, entonces puedo representar entonces estos hallazgos de la siguiente manera, en un gráfico de distribución de frecuencia. Mi media corresponde a 40 años. Si ustedes ven, más menos una desviación estándar se correspondería con el rango de valores que va entre 35 a 45 años. Y si ustedes recuerdan o visualizan en la lámina anterior, entre más una desviación estándar y menos una desviación estándar, es decir, para estos valores de edad entre 35 y 45 años, esperaríamos que estarían albergados, según estos datos, estos resultados, el 68% de los valores de edad. Es decir, para esta población, el 68% de los valores de edad más frecuentes, vean, se corresponde al área, al punto más alto de esta distribución de valores, representado en la curva, el 68% de los valores más probables de ocurrir en esa población estarían contenidos entre 35 y 45 años, entre ese rango de edad. Pero la pregunta no es entre 35 y 40. Me piden, si ustedes ven, de la media, menos 2 desviaciones estándar sería menos una desviación 35 y menos otra desviación estándar serían 30 años. Y entonces 30 años correspondería con el valor de menos 2 desviaciones estándar, teniendo en cuenta que una desviación estándar, pues en este caso, vale 5. Si sustituyo el valor de desviación estándar y lo multiplico por 2, me dará 10. 40 menos 10 me da 30. Entonces 30 me corresponde a menos 2 desviaciones estándar. Y 40 más 2 desviaciones estándar, si multiplico 2 por el valor de desviación estándar, que en este caso es 5, me da 50. Entonces, casualmente, en esta representación de valores, donde 40 es el valor de edad promedio, 30 y 50 se corresponden exactamente a los valores comprendidos entre la menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar. Si además esta distribución de valores sigue una distribución normal, veamos entonces que el área representada en una distribución normal entre los valores de la media más menos 2 desviaciones estándar corresponde al 95.4, al 95% de los valores más frecuentes representados por esta gráfica. Por tanto, en la población analizada, el 95% de los valores de edad más frecuentes corresponden al rango ubicado entre los 30 y 50 años. Entonces, eso es lo interesante, digamos, de cuando tenemos una variable cuantitativa continua, y hemos verificado que sigue una distribución normal que solo veremos en próximas presentaciones, el uso de la media y desviación estándar pues suele ser muy útil para hacernos una idea de cómo están distribuidos los valores alrededor de la media. Si yo sé que la media es de 40 años y la desviación estándar es de 5, pues yo, utilizando las propiedades de la media, de la distribución normal, puedo asumir entonces que prácticamente el rango de edad que se analizó en esta población estará contenido entre los 25, que correspondería a menos 3 desviaciones estándar, y los 55 años de edad, que según las características de distribución normal, pues es el rango de valores donde están incluidos prácticamente el 100% de las observaciones representadas debajo de la curva para una distribución de valores que sigue una distribución normal. Pero bueno, paso a pasito. Luego, en la semana 3, veremos esto de la distribución normal, el análisis de probabilidad,
pero esta presentación, bueno, es un avance de cómo es que se utiliza la media y desviación estándar que hemos aprendido a calcular para analizar la distribución de valores de una variable cuantitativa alrededor de la media o alrededor del valor promedio que los representa. Hasta aquí esta presentación.